grabar. Bueno, entonces ahora vamos a ver las condiciones de perpendicularidad, paralelismo y coincidencia. Entonces nos pueden preguntar también, ¿podrías decirme si las rectas son perpendiculares o si son paralelas o si son coincidentes? ¿A qué nos referimos con que sean dos rectas coincidentes? A que son en realidad la misma recta. Entonces, primero, para poder decir que dos rectas son paralelas, tendríamos que decir que sus vectores directores son paralelos. ¿Y cómo sabemos que dos vectores son paralelos? Si su producto cruz es el vector cero o bien si son proporcionales, ya lo habíamos visto. Si por ejemplo un vector director tiene componentes 1, 2, 3 y el otro tiene componentes 2, 4, 6, entonces significa que son paralelos porque si yo multiplico al vector u por 2 me da el vector v. Y eso ya los hace paralelos. Si no lo puedo ver, al hacer el producto cruz de u con v, me va a dar el vector cero. Muy bien. Entonces le repito, dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos. ¿Y cómo sabemos que dos vectores son paralelos? Si son proporcionales o si su producto cruz es el vector cero. Ahora, ¿cómo sabemos que dos rectas son perpendiculares? Si el producto punto entre los vectores directores de las rectas es el escalar cero. Y por último, ¿cómo sabemos que dos rectas son coincidentes? Primero, que sean paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando sus vectores directores son paralelos. Entonces, dos rectas son coincidentes si primero son paralelas y después si un punto de una de las rectas pertenece también a la otra. Entonces, están ocupando el mismo lugar y decimos que son coincidentes. Entonces, bueno, vamos a ver otro concepto y hacemos ahorita ejercicios. Entonces, dos rectas en el espacio se pueden cruzar o se pueden cortar. Las rectas que se cruzan no se tocan y entre ellas podemos calcular el ángulo entre ellas o la distancia entre ellas, que vamos a ver que es la distancia perpendicular. De nueva cuenta, ahorita vemos cómo se calcula esa distancia entre dos rectas en el espacio que solo se cruzan, pero también podríamos tener que dos rectas en el espacio se cortan y si se cortan tienen un punto en común que se llama punto de intersección. Entonces, les repito, dos rectas en el espacio se pueden intersecar y decimos que se cortan y lo que nos van a pedir es el punto de intersección. Pero también podríamos decir que dos rectas en el espacio solo se cruzan y si se cruzan nos van a pedir la distancia que existe entre ellas. Para poder determinar el punto de intersección cuando dos rectas se cortan, entonces lo que hacemos es trabajar al mismo tiempo dos de sus ecuaciones, ya sea la vectorial, igualamos las ecuaciones vectoriales o igualamos las ecuaciones paramétricas. Y al resolver el sistema que nos queda, encontraremos el punto de intersección, porque nosotros sabemos que un lugar geométrico cualquiera que sea es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. Entonces, este puntito, que se llama punto de intersección, satisface la ecuación de la recta 2, pero también satisface la ecuación de la recta 1. Y por eso, para poder encontrarlo, pues tengo que igualar ambas ecuaciones y encontrar el punto que satisfaga ambas. Muy bien, pero les decía, si las dos rectas se cruzan nada más, entonces tengo que calcular la distancia entre ellas. ¿Y cómo se calcula? Pues le vamos a llamar primero distancia entre dos rectas a la mínima distancia que existe entre las dos. Si las rectas se intersecan, es decir, si se cortan en un punto, pues la distancia entre ellas es cero. Pero si son paralelas o si se cruzan, la distancia mínima es la que se va a medir de manera perpendicular a ambas. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos rectas que son paralelas, perdón, no son paralelas, si se dan cuenta aquí está un poco más cercano y aquí está más alejado. Entonces, no son paralelas, solamente se están cruzando en el espacio. Quiero calcular la distancia entre ellas, entonces voy a necesitar el vector director de ambas rectas y voy a necesitar definir a la distancia entre ellas dos como la distancia perpendicular, que es la más corta. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el producto cruz de los vectores u y v. Al hacerlo, me da un vector que es perpendicular tanto a u como v, es decir, al hacer el producto cruz de los vectores directores de las rectas, me va a dar un vector
que va a ser perpendicular tanto a la recta L como a la recta M. Entonces, ese vector me va a servir porque lo que voy a hacer es encontrar el segmento que una a dos puntos de las rectas, cualesquiera que sean, en este caso Q menos P, y lo que voy a hacer es que voy a calcular la proyección de este vector U cruz B sobre este, que es la componente escalar. Resulta que la componente escalar de este vector U cruz V sobre el vector Q menos P me da la distancia entre las dos rectas. ¿Por qué? ¿Cómo se calculaba la componente escalar? Pues era el producto punto de los dos vectores sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando, que en este caso estoy proyectando sobre este. Entonces le repito, si yo calculo la componente escalar del vector o del segmento PQ, componente escalar del vector PQ sobre el vector U cruz V, entonces eso se calcularía segmento PQ punto vector U cruz V entre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando, que es U cruz V. Como la distancia es positiva, entonces aquí en este triple producto escalar o producto mixto, pongo valor absoluto. Eso me da distancia entre dos rectas. Entonces, vean, aquí está involucrado todo lo que hemos visto, les decía. Les repito, para poder calcular la distancia entre dos rectas, encuentro un segmento que una dos puntos cualesquiera de la recta, ya sea PQ o QP, no importa, la verdad. Y voy a encontrar un vector que sea perpendicular a ambas rectas, pues es el producto cruz de los vectores directores. Entonces, hago la proyección de este vector sobre este y eso me da la distancia. Entonces, ¿cómo era la proyección o componente escalar de este vector sobre este? Pues es el producto punto de este vector sobre este entre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Esa sería la expresión que permite calcular la distancia entre dos rectas. Y ya por último, fíjense, si las dos rectas fueran paralelas, estas no son paralelas, por eso se puede hacer de esa manera. Pero si las dos rectas fueran paralelas, imagínense que esta de aquí, esta que está aquí punteada es una recta y la que está aquí abajo punteada es otra recta. Las rectas son paralelas. ¿Cómo calculo la distancia entre ellas? Yo no podría hacer el producto cruz del vector director U con el vector director V porque ¿cuánto valdría el producto cruz de esos dos vectores? ¿Y por Valdría qué? cero. Cero porque son paralelas. Muy bien, perfecto, perfecto. Valdría cero. O, ya, listo. Valdría cero porque son paralelas. Entonces, este sería el vector cero. Y al hacer el producto punto de cualquier vector por el vector cero, pues me va a dar cero. Y entonces pensaría que la distancia es cero. No es cierto. Si se dan cuenta, hay una distancia que separa a esta recta de esta. ¿Están de acuerdo? No es cero la distancia, hay una distancia. Y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo calculo la distancia? Ah, pues yo no puedo usar esta expresión. Esta expresión solo se usa para calcular la distancia entre dos rectas que no son paralelas. Pero si las rectas son paralelas, entonces la distancia es siempre la misma. Y entonces lo que podría hacer es usar la expresión de distancia de un punto a una línea recta. Y ya la vimos esa. Distancia de un punto a una recta es el segmento que une a un punto de una de las rectas con el otro. Ay, ay, perdón. Ajá, es el segmento que une a un punto de las rectas con el otro. Ese es cruz, el vector director, sobre el módulo del vector director. Esa es la expresión que permite calcular la distancia entre dos rectas paralelas, la que vimos la clase pasada, que es la distancia de un punto a una recta. ¿Por qué? Porque esta distancia, no importa qué punto tome, es siempre la misma. Pero no puedo usar esta porque el producto cruz de los vectores directores me daría cero. ¿Por qué? Porque son paralelos y el producto cruz de vectores paralelos, pues es cero, el vector cero. Entonces, sí, sí me explico, soy claro cómo calcular distancia entre dos rectas. ¿Cómo ven? Sí, sí. ¿O tienen alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué fue todo lo que vimos? Pues vimos las condiciones de paralelismo, perpendicularidad, coincidencia, punto de intersección entre dos rectas, distancia entre dos rectas. Muy bien. Entonces, aquí anotamos. Dos rectas son perpendiculares. ¿Cuándo? Ponemos aquí sí y solo sí. Ajá. El producto punto de sus vectores directores es cero. Después vimos dos rectas son paralelas, sí y solo sí. El producto cruz de sus vectores directores es el vector cero. O bien, de forma más simple, si U es lambda veces V, o sea, si son proporcionales. Después decimos, esto es muy importante, dos rectas son coincidentes, coincidentes, sí y solo sí. En primer lugar, son paralelas. Y en segundo lugar, un punto P perteneciente a la recta uno también el punto P pertenece a la recta 2. O sea, si primero son paralelas y yo obtengo un punto de una de ellas y veo que también pertenece a la segunda, entonces, pues resulta que son la misma recta. Después vimos punto de intersección, punto de intersección entre dos rectas. No siempre existe, ¿eh? Solamente en aquellas que se cortan. Entonces, punto de intersección. Si las rectas se cortan, si las rectas se cortan, podemos, perdón, déjame quitar la coma, podemos encontrar el punto de intersección igualando las ecuaciones, ay, se ve muy feo eso, igualando las ecuaciones vectoriales de ambas rectas o las ecuaciones paramétricas y resolviendo el sistema de ecuaciones que queda. Listo, ya está. ¿Y qué otra cosa vimos? Distancia, distancia entre dos rectas. Entonces la distancia entre dos rectas es igual a la componente escalar de un segmento que una a dos puntos de ambas rectas sobre el vector que es perpendicular a ambas rectas. Obviamente, como la componente escalar puede ser positiva, negativa o cero, tiene que ser valor absoluto. Y ya, ¿cómo se calcula la componente escalar? Pues habíamos dicho que es el producto punto de los vectores y esto da origen a un triple producto escalar o producto mixto que podría plantearse con un solo determinante, como lo vimos en el tema anterior, sobre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Y como este triple producto escalar o producto mixto en el que intervienen las dos operaciones puede ser positivo, negativo o cero, entonces le pongo aquí valor absoluto. Esto es valor absoluto. ¿Cómo sé si es módulo o cómo sé si es valor absoluto? Pues dependiendo lo que voy a obtener. El producto cruz de dos vectores da por resultado un vector, entonces estas barras verticales significan módulo, porque el resultado de esta operación es un vector y yo le voy a sacar ese vector su módulo. ¿Por qué este es valor absoluto? Porque el triple producto escalar o producto mixto da por resultado un número real. Entonces, por eso, esto es valor absoluto, porque este es un número real el que da por resultado. Y ya. Entonces, distancia entre dos rectas no paralelas se calcula con esta expresión, pero si las rectas son paralelas, distancia
entre rectas paralelas se calcula como distancia de un punto a una recta. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta? Pues es el módulo del producto cruz de un segmento que une un punto dentro de la recta con el punto fuera, cruz el vector director sobre el módulo del vector director. Y ya está. Y si, voy a poner al final, si las rectas se cortan, la distancia es cero. O sea, si hay punto de intersección, la distancia es cero. Y ya, eso sería el resumen de lo que les presenté. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Listo, entonces aquí nos dicen determinar si las rectas T y R son perpendiculares, paralelas o coincidentes. Entonces, acuérdense, L1 es paralela a L2, sí, solo sí. El vector director de la recta 1 es paralelo al vector director de la recta 2. Después decimos L1 es perpendicular a L2. Sí, solo sí. El vector director de la recta 1 es perpendicular al vector director de la recta 2. Y por otro lado, L1 es coincidente, coincidente con L2, sí y solo sí, U1, ay, perdón, sí, solo sí se ve muy raro, sí, solo sí, U1 es paralelo a U2 y además el punto 1 que pertenece a la recta 1 también pertenece a la recta 2. Entonces, un punto que pertenezca a uno y pertenezca también a la recta 2, entonces las rectas son coincidentes si primero sus vectores directores fueron paralelos y el punto de la recta 1 también pertenece a la recta 2. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, ¿quién me puede decir quién es el vector director de la recta T y quién es el punto de la recta T? Entonces les voy a poner, sí, vector 1 y punto T. ¿Quién me los dice? Les escucho. Vector director. Ajá, Víctor, gracias, te escuchamos. Sí, 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 no te escuchamos. Ajá, el punto sería 3 menos uno y 4, muy bien. ¿Y el vector director? Sería 1 menos 2. Perfecto, 1 menos 2 menos 1, muy bien, gracias, Víctor. Ahora, para la recta R, ¿quién sería el vector director que le llamo U2? Acuérdense que los vectores pueden llamarse como sea, no importa. Lo importante que les he mencionado es que si tienen dos rectas o tres o las que tengan, no les pongan el mismo nombre, porque si se los ponen se van a confundir. Y también observen que aquí en T se está usando como parámetro a la letra M y en R como parámetro se usa AH. No deben de usar el mismo parámetro porque si lo usaran también tendrían problemas, se podrían confundir. Entonces no usen mismos nombres ni mismos parámetros. Si son rectas diferentes, usen nombres diferentes, parámetros diferentes. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién me dice el vector director de la recta R y un punto de la recta R? El vector director sería -2, Muy 4 bien, Laura. y Ajá. 2. Perfecto, sí, muy bien. Y un punto podría ser 2, 1 y 5. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Todo muy bien. Entonces ya observamos a nuestros vectores. ¿Cómo son U1 y U2? Véanlo, siempre traten de ver si son paralelos, acuérdense. Sabemos que dos vectores son paralelos y son proporcionales, y si no son proporcionales, luego hacen el producto punto para ver si son perpendiculares. Entonces ya, si yo multiplico este por -2, me queda -2, 4, 2. Entonces son proporcionales. Observamos que U2 es menos dos veces U1, por lo tanto, U2 es paralelo a U1, entonces la recta T es paralela a la recta R. Entonces las rectas son paralelas. Muy bien, perfecto. No nos están pidiendo esto, pero como sabemos que las rectas son paralelas,
Bueno, primero ya. Sabemos que la recta T es paralela a R porque sus vectores directores son paralelos, pero tenemos que investigar si son coincidentes. Entonces, si el punto 3 menos 1, 4 satisface a R, entonces las rectas son coincidentes, es decir, son la misma recta. Entonces, ¿cómo podemos saber si el punto T pertenece a R o si el punto R pertenece a T? Pues muy fácil, si satisface su ecuación. Entonces, fíjense. Entonces pongo aquí, voy a ponerlo con rojo, verificando si son coincidentes. Entonces lo que hago es, voy a verificar si R, el punto R, pertenece a la recta T. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Entonces, acuérdense que de las ecuaciones paramétricas, un valor de m que le demos nos da las coordenadas de un punto. Entonces, yo ya sé quién es mi punto. Mi punto es 2, 1, 5. Y tiene que haber, si es que son coincidentes, tiene que haber un valor de m que me dé ese punto. Si lo hay, entonces las rectas son coincidentes. Entonces, por ejemplo, despejo de la primera ecuación, me quedaría que m es 2 menos 3, o sea que m es menos 1. Y entonces, si sustituyo en las otras dos ecuaciones, entonces me quedaría 1 es igual a menos 1 menos 2 por menos 1. Entonces, me quedaría 1 es igual a menos 1 más 2. Entonces, 1 es igual a 1, se cumple. Luego aquí 5 es igual a 4 menos 1. Entonces quedaría 5 es igual a 4 más 1. Entonces 5 es igual a 5. Entonces fíjense que sí existió un valor de m que hace que la recta T contenga el punto 2, 1, 5. Ese valor de m fue menos 1. Entonces hubo un valor de m que hizo que esta recta me arrojara este punto 2, 1, 5. Por lo tanto, las rectas son coincidentes. Alguien más pudo haber hecho lo opuesto, es decir, pudo verificar que es el punto T, que es 3 menos 1, 4, pertenezca recta, a la recta R. Entonces, ahora lo que tendríamos que ver es si un valor de H, si existe un valor de H que nos arroje al punto 3 menos 1, 4. Y sí va a pasar, observen. Entonces sería 3 es igual a 2 menos 2H, menos 1 es igual a 1 más 4H. Y por último, 5, perdón, 4 es igual a 5 más 2H. Y entonces de aquí despejo, 3 menos 2 es igual a menos 2H. Entonces 1 es igual a, bueno, sí, a 1 es igual a menos 2H. Y entonces menos 1/2 es igual a H. Ya encontré el valor de H y lo sustituyo en las otras para ver si se satisfacen todas con ese valor. Entonces me quedaría menos 1 es igual a 1 más 4 por menos 1/2. Entonces sería menos 1 es igual a 1 menos 2. Entonces menos 1 es igual a menos 1, se satisface. Luego sería 4 es igual a 5 más 2 por menos 1/2. Entonces 4 es igual a 5 menos 1. 4 es igual a 4, se satisface. Entonces observen, hubo un valor de h que hiciera que la recta R me arroje al punto 3 menos 1, 4, que pertenecía a la recta T. Y hubo un valor de M que hizo que el punto 2, 1, 5 pertenezca a T. Entonces, les repito, si las rectas son paralelas en primer lugar y luego un punto de una de las rectas pertenece también a la otra, entonces significa que las rectas son coincidentes. Es decir, significa que son la misma línea recta. Entonces nuestra conclusión final es las rectas, déjenme borrar esto, las rectas T y R son coincidentes. Les repito por qué, porque fueron paralelas, porque sus vectores directores fueron paralelos y porque además un punto de la primera también pertenece a la segunda o viceversa.
un punto de la segunda también pertenece a la primera. ¿Cómo vimos que un punto de una pertenece a la otra? Pues si había un valor del parámetro que nos arrojara el otro punto. Y ya con eso vimos pues que sí, ese punto pertenece también a esa otra recta. Muy bien, bueno, entonces vamos a seguir en la opción. Ahora sí. Entonces vamos a verlo de manera gráfica para que observen que en efecto las dos rectas son la misma. Bueno, para la recta T, observamos que el vector director, le vamos a llamar U, tenía componentes 1, menos 2, menos 1. Ahí está. Ese es mi vector director de la recta T. Y mi punto, le pusimos de nombre T. Acuérdense que los vectores en GeoGebra se representan con letras minúsculas y los puntos con letras mayúsculas. Entonces el punto T de coordenadas 3, menos 1, 4. Ahí está. Entonces con ese punto y ese vector le digo a GeoGebra, trázame la recta y te voy a dar como información un punto y el vector director. El punto T y el vector director U. Y ahí está la recta. La recta que se llama T. Ahora voy a apagar eso para que no se vea. Ya lo apago y ahora pongo el otro vector de la recta R. El vector le voy a llamar V y tiene componentes menos 2, 4, 2. Ahí está. Ese es mi otro vector. Y mi punto que me dieron es el punto R mayúscula de coordenadas 2, 1, 5. Ahí está. Y entonces le digo a GeoGebra, búscame o trázame la recta de la cual te voy a dar por información al punto R y al vector V. Y ahí está, esa es mi otra recta. Entonces, vean, voy a ponerla en color rojo. Tengo que cambiar el color, propiedades, color rojo, y le cierro, ahí está. Y ahora voy a encender la otra recta. Y vean que ya está encendida la otra recta, pero no se ve. ¿Por qué? Porque en realidad son la misma línea recta. Vean, son la misma línea recta y los puntos que me dieron pertenecen a ambas rectas porque son la misma recta. ¿Ya lo ven? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí, Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos si dos rectas son la misma? Primero tienen que ser paralelas y luego un punto de una de ellas pertenece también a la otra. Y ya. Entonces, alguien me podría decir que lo está pensando mal y diga, entonces todas las rectas paralelas son coincidentes. No, todas las rectas paralelas no son coincidentes. Hay rectas que solo son paralelas y hay rectas que además de ser paralelas son coincidentes. Entonces, puede pasar, les decía, que solo sean paralelas. Entonces, cuando intentemos encontrar el valor del parámetro que haga que que un punto de una también pertenezca a la otra, no se satisfagan las ecuaciones. Entonces, solo decimos, no, este punto R no pertenece a T, por lo tanto, solo son paralelas. Y si solo son paralelas, me van a pedir seguramente que determine la distancia entre ellas. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con otro ejercicio a continuación. Ok, entonces ahora vamos a ver lo del punto de intersección entre dos rectas. Observen, aquí está. Listo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estas ecuaciones de la línea recta y nos piden encontrar el punto de intersección. Entonces, justo cuando les estaba explicando lo del punto de intersección, les dije que se igualan las ecuaciones vectoriales o las paramétricas, pero no las cartesianas simétricas. Y aquí me están dando las cartesianas simétricas para hacerme trabajar un poquito más, pero pues no importa, porque de estas puedo extraer la información y con esa información plantear la ecuación correspondiente. Entonces, de esta ecuación para la recta 1 ya tengo la información, ya tengo la ecuación en la forma que la necesito, donde los coeficientes de x, y, z son 1 y positivo. Entonces, aprovechando esa cualidad, pues díganme, por favor, quiénes serían las coordenadas del punto para esta recta y quiénes sería su vector director. Entonces, ¿quién me puede decir?
Vamos, Eso vamos. sería 3, 4 y 2. Perdón, Tadeo, ¿quién es 342? El punto. No, Tadeo. No, no, no. Acuérdate, los denominadores son las componentes del vector director, los numeradores con signos contrarios, el punto. Entonces, lo entendiste mal. ¿Puedes repetirlo, por favor? El vector U es de Ujú. componentes 3, 4 y 2. Perfecto, sí, Y el Tadeo, gracias. punto es de componentes -1, 3 Ajá. y -3. Perfecto, Tadeo, muchas gracias. Y ya de la recta 2 no podemos todavía hacer lo mismo porque el coeficiente de x y de z pues todavía no son uno. Entonces acuérdense, primero hacemos que sea uno, en este caso multiplicando por -1, lo que le haga arriba se lo hago abajo para que mi expresión no se altere. Ajá. Y en z hacemos lo mismo, multiplicar por -1. Entonces al hacer eso, ¿cómo cambia la ecuación? ¿Qué quedaría? X menos 2 Perfecto, entre. menos 3. Perfecto, igual allí entre 3, esa no se modificó, igual a Z menos 6 entre menos menos 9. 9. Perfecto, y ahora sí, entonces, ¿cuál sería? Lo voy a poner aquí, el punto de la recta, el punto Q y el vector director. 2, 0 y 6. Ajá, el punto Q, 2, 0 y 6 y el vector director. Menos 3, 3 y menos 9. Menos 3, 3 y menos 9. Perfecto, ya está. Entonces, con esta información ya puedo plantear, por ejemplo, para la recta 1, puedo plantear su ecuación vectorial R, que sería el vector de posición del punto P más t veces el vector director. Entonces me quedaría -1, 3, -3, más t veces 3, 4, 2. Y entonces la ecuación vectorial de la recta sería -1 más 3t, 3 más 4t, menos 3 más 2t, con t perteneciente a los reales. Muy bien. Y ahora para la recta 2, entonces para la recta 2, R sería el vector de posición del punto Q más, y no puedo usar el mismo parámetro, les decía, porque si uso el mismo me voy a confundir. Entonces aquí si uso lambda, lambda que multiplica al vector director, que es V. Y entonces me quedaría el vector de posición del punto Q es 2, 0, 6, más lambda veces el vector director que es -3, 3, -9. Entonces la ecuación vectorial de la recta 2 quedaría 2 menos 3 lambda, 3 lambda, 6 menos 9 lambda y ya. Entonces para encontrar el punto de intersección siempre se tiene que igualar las ecuaciones porque estoy buscando el punto que pertenece a los dos lugares geométricos al mismo tiempo. Entonces igualo la ecuación vectorial de la recta 1, la ecuación vectorial de la recta 1 la igualo con la ecuación vectorial de la recta 2 y entonces igualo -1 más 3t, 3 más 4t, menos 3 más 2t, la igualo con 2 menos 3 lambda, 3 lambda, 6 menos 9 lambda y ya. Acuérdense, aquí nota mental, nota, no debo usar mismo parámetro para ambas rectas porque si lo hago ya no voy a llegar a la solución, no me va a salir el ejercicio. Entonces ya, no lo usé, a uno le llamé t, a otro lambda, iguales las ecuaciones vectoriales para encontrar el punto de intersección y sabemos que dos vectores son iguales si solo si son iguales componente a componente. Entonces, la primer componente del vector en negro sería -1 más 3t, tiene que ser igual a la primera componente del vector en verde, que es 2 menos 3 lambda. Luego, la segunda componente del vector de la izquierda tiene que ser igual a la segunda componente del vector de la derecha. Y por último, la tercer componente del vector de la izquierda tiene que ser igual a la tercer componente del vector de la derecha. Entonces llegamos a un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones, pero con solo dos incógnitas. Entonces, a fuerza que tiene solución, o si no la tiene, es porque no tienen punto de intersección. No se están cortando las rectas. Muy bien, entonces ya vamos a, ¿cómo se llama? Reordenar nuestras ecuaciones. Entonces nos quedarían 3t más 3 lambda. Pasamos las variables a la izquierda. 3t más 3 lambda es igual a 2 más 1. La otra ecuación sería 4t menos 3 lambda sería igual a -3.
y por último 2t más 9 lambda sería igual a 6 más 3 y ya está. Entonces seguimos simplificando, nos queda 3t más 3 lambda igual a 3, 4t menos 3 lambda igual a menos 3 y por último 2t más 9 lambda igual a 9. Ya está. Entonces vamos a ponerle nombre 1, 2 y 3. Entonces si sumando 1 más 2, entonces me quedaría 3t más 3 lambda igual a 3, 4t menos 3 lambda igual a menos 3. Si la sumo, 7t, las lambdas se simplifican, nos queda 0. Entonces t vale 0. Entonces, si t vale 0, entonces lambda valdría, fíjense, si t vale 0 de 1, entonces me quedaría 3 por 0 más 3 lambda es igual a 3, entonces lambda valdría 1. Ya encontré el valor de t y de lambda. Entonces vamos a ver si se satisfacen. Observen. Todo esto sería 0 y aquí me quedaría 3 por 1, 3, menos 3 por 1, menos 3, 9 por 1, 9. Se satisfacen todas. Ya está. Y entonces, con ese valor de t o con ese valor de lambda, justo voy a encontrar las coordenadas del punto de intersección. Entonces, si t es igual a 0 en la ecuación vectorial R1, me quedaría menos 1 más 3 por 0, 3 más 4 por 0, menos 3 más 2 por 0. Ya está. Y entonces me queda el vector de componentes menos 1, 3 menos 3, que ese se convierte en el punto P de coordenadas menos 1, 3 menos 3. Muy bien. Y ahora, si hubiese elegido irme por el otro camino, entonces digo, si lambda es igual con 1, en la ecuación R2, que es la que depende de lambda, entonces me quedaría 2 menos 3 por 1, 3 por 1, 6 menos 9 por 1. Entonces me quedaría 2 menos 3 menos 1. 3, 6 menos 9 menos 3. De nuevo me quedó el punto P de coordenadas menos 1, 3, menos 3. Entonces encontramos al igualar las ecuaciones vectoriales el valor del parámetro que nos da el vector de posición del punto de intersección. Entonces, si le repito, si a mí me piden punto de intersección entre dos rectas, tengo que igualar sus ecuaciones vectoriales o sus ecuaciones paramétricas y resolver el sistema que me queda. Al resolverlo, encuentro el valor del parámetro que ya me va a dar el punto de intersección. No sé si tengan alguna duda, por favor, pregúntenme. Sí, acuérdense, las instrucciones eran determinar las coordenadas del punto de intersección entre las rectas. Muy bien. Entonces, fíjense, en algunos problemas les pueden decir, determina si las rectas se cortan o si solo se cruzan. Si las rectas se cortan, determina el punto de intersección. Si las rectas se cruzan, entonces determina la distancia entre ellas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Si la pregunta es de ese tipo, determina las coordenadas, determina si las rectas se cortan o si se cruzan. Si las rectas se cortan, determina el punto de intersección. Si se cruzan, determina la distancia entre ellas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues primero investigar si se cortan, es decir, si existe punto de intersección. Y eso se hace igualando las ecuaciones vectoriales o las ecuaciones paramétricas. Y si el sistema al que se llega tiene solución, entonces las rectas se cortan. Y donde se cortan es el punto de intersección. Pero si llegaran a un sistema incompatible, es decir, que no tenga solución, es porque no hay punto de intersección y eso significa que las rectas solo se cruzan. Y al cruzarse, entonces se puede calcular la distancia entre ellas. Y ya vimos cómo calcular la distancia entre dos rectas. Y eso es lo que vamos a practicar ahora en el siguiente ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos dicen calcular la distancia entre las rectas. Acuérdense que la expresión que permite calcular distancia entre dos rectas es distancia entre dos rectas es la componente escalar de un segmento que una dos puntos de ambas rectas sobre un vector que sea perpendicular a ambas rectas. Es decir, sería el producto punto de este vector por este otro.
entre el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. Pero como el producto punto puede ser positivo, negativo o cero, aquí ponemos valor absoluto. Entonces, esta expresión que me está indicando que necesito, pues requiero los vectores directores de ambas rectas y necesito dos puntos, un punto por cada recta. Muy bien, entonces observen, de R es fácil porque me están dando la ecuación vectorial en forma trinómica, pero pues es la ecuación vectorial. Entonces, ¿quién serían las componentes de mi vector director y quién sería mi punto? ¿Podrían decírmelo, por favor? Empiecen con el vector, por favor. Gracias. Ujú. Vamos, vamos, que nos quedan 10 minutos. Díganme, por favor. 3 menos 2 y menos 2. Ah, perfecto, muy bien. 3 menos 2 y menos 2 son las componentes del vector director. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿quién es el punto? Ujú. 4 menos 3 y 0. Perfecto, muy bien. 4 menos 3 y 0. Perfecto, ya está. Ahora de estas ecuaciones, acuérdense, fíjense, solo dos están igualadas entre sí. La tercera está aparte. ¿Por qué? Porque la tercera no tenía componente del vector director y por eso no hubo T que despejarse. Entonces ya, esto es como si estuviera dividido entre uno, no pasa nada, los coeficientes son 1 y positivo. Entonces ahora sí, ¿quién sería? Ahora le voy a poner Q al punto, las coordenadas del punto Q y V al vector director. Pueden empezar con el punto, por favor. ¿Cuáles serían las Sería coordenadas del? Ujú. 2, Muy 0 bien. menos 5. No, sería 2, 2, 5. Porque justo lo que esté junto al parámetro, acuérdate, Víctor, es la componente del vector director. Y no hay parámetro porque la componente del vector es cero, pero estas son las coordenadas del punto. Entonces, no te confundas. 2, 2 menos Menos 5, ¿no, 5. profe? Ajá, 2, 2, 2, 2 menos 5. Muy bien. Perfecto. 2, 2 menos 5. Ahora sí, el vector director. 3, Ujú. 0 y 1. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. 3, 0 y 1. Perfecto, ya está. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces acuérdense, primero encontramos el segmento que une a P con Q. Y alguien puede decir, oye, y si yo le llamo a este Q y a este P, no importa. No te preocupes, va a dar exactamente lo mismo. No importa cómo le hayas llamado, solamente es que encuentres el segmento que los une. No importa cuál, si vaya de P a Q o de Q a P, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, en este caso, a este le llamamos P y a este Q. Vamos a sacar el segmento que una P con Q. Sería Q menos P. Acuérdense, final menos inicial. Entonces sería 2, 2 menos 5 menos 4 menos 3, 0. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Menos 2, Menos 2 5 y menos 5. 1. Menos 2, Ah, 5 y menos 5, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí, Perfecto, gracias, gracias. Muy bien, ahora vamos a hacer el producto cruz de U con V porque lo necesito. Entonces vamos a ponerlo U cruz V. Entonces acuérdense un pseudo determinante y JK. U tiene componentes 3 menos 2 menos 2 y V tiene componentes 3 0 1. Entonces ya, podemos usar el renglón o columna que contenga más ceros o el primer renglón. Vamos a usar el primero, no pasa nada. Le ponemos los signos a los cofactores, más, menos, más. Entonces, más I por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos queda menos 2, 0 y 1. Luego sería menos J por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos quedaría 3 menos 2, 3, 1. Y por último sería más K por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos queda 3 menos 2, 3, 0. Entonces estoy bien en la propuesta de los menores. sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, muchas gracias. Entonces, pues ya, ahora sí díganme los resultados. Ya directo, por favor. Menos 2 y Muy bien, gracias, Tadeo. Ajá. menos 9J. Perfecto, muy bien, Tadeo, gracias.
por el signo del cofactor es negativo. Muy bien. Y 6K. Más 6K, perfecto, perfecto, muy bien, ya está. Entonces ahora vamos a sacarle módulo a ese vector porque necesito su módulo. Ajá. Entonces me quedaría la raíz de menos 2 al cuadrado más menos 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces nos quedaría 4 más 81 más 36. Entonces nos queda 81 más 40 sería 121. La raíz de 121 es 11. ¿Están de acuerdo? Sí, Perfecto, perfecto. Y ya nada más nos hace falta el producto punto de PQ, producto punto con U cruz V. U cruz V. Entonces, ¿quién fue PQ? Menos 2 5 menos 5 producto punto con U cruz V, que es menos 2 menos 9 y 6. Entonces quedaría menos 2. Lo voy a poner con colores, así para que lo recuerden. Menos 2 por menos 2 más 5 por menos 9 más menos 5 por 6. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 menos 45 menos 30. Entonces sería menos 71. 75, sí. ¿Sí están de acuerdo? sí, Perfecto, muy bien. Entonces, pues ya nada más la distancia sería el valor absoluto de menos 71 entre el módulo de U cruz V, que quedó 11. Entonces, nos quedaría 71 onceavos unidades de longitud. Listo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Si me equivoqué en algo, avísenme, por favor. ¿De qué otra forma se pudo haber hecho esta operación? De PQ punto cruz V. Pues es como es un triple producto escalar o producto mixto, PQ punto U cruz V. Entonces acuérdense que este es con un determinante. Entonces, así como están PQ es menos 2 5 menos 5. U es, U es 3 menos 2 menos 2. Y por último, V es 3 0 1. Entonces uso el renglón o columna que contenga más ceros. Uso este. Entonces acuérdense, más, menos, más, menos, más. Entonces me quedaría más 3 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. 5 menos 5 menos 2 menos 2. Luego el cero no lo pongo, justo por eso usé ese renglón para hacer menos operaciones. Por último el 1, tapo renglón y columna. Me queda menos 2 5 3 y menos 2. Acuérdense que estos signos que puse aquí los puse como referencia nada más, pero no los debo de usar. Solo uso los que el del renglón al que elegí. Muy bien, entonces ya me quedaría 3 por 5 por menos 2 es menos 10. Y luego aquí sería 10, entonces sería menos 20. Y 1 por 4 menos 15. Entonces sería menos 11. Entonces nos quedaría menos 60 menos 11. Nos vuelve a quedar menos 71. Entonces, fíjense cómo lo hicimos. Primero haciendo el producto cruz y ya que tenemos a PQ y al producto cruz, hicimos el producto punto. Pero otra alternativa habría sido hacerlo de esta manera porque es un producto mixto y habíamos visto que el producto mixto se puede efectuar escribiendo cada vector como un renglón de un determinante. Entonces observen que haciéndolo de esa manera también llegamos al mismo resultado. Pero bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por conectarse. Nada más, antes de que se desconecten, les recuerdo que si las rectas hubiesen sido paralelas, y no son coincidentes, es decir, que una sea esta recta y la otra sea esta otra, entonces la distancia entre ellas es siempre constante y entonces la voy a calcular como la distancia de un punto a la otra recta con la expresión distancia de un punto a una recta es igual al segmento que une a ambas rectas cruz el vector director módulo de ese vector entre el módulo del vector director. Y ya, entonces si las rectas son paralelas no uso
esta expresión, uso esta otra. ¿Por qué? Porque la distancia es la misma y entonces solo calculo distancia de un punto a la otra recta y ya. Entonces, acuérdense de eso, nada más. Si las rectas fueran paralelas y no coincidentes, no puedo usar esta porque el producto cruz me daría 0. Entonces uso distancia de un punto a una recta, que es esta expresión. Entonces, ahora sí, las dejo. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana a las 11 en Zoom, otra vez. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Hagan sus tareas, por favor. Hagan sus tareas. Nos vemos.